primero que tengo que decirles es que Lilita Carrió cumplió, ¿hace cuánto tiempo la vengo llamando? 6 meses. 6 meses que vengo llamando a la doctora diciéndole, usted tiene que venir. Voy a ir después de Pascua. Y usted dijo, después de Pascua voy a estar. ¿Cómo decide Lilita en qué momento es un buen momento para guardarse y en qué momento es un buen momento para hablar? No, lo que pasa es que cuando uno tiene que decir cosas, tiene que estar. Ahora, no se puede rellenar los espacios de televisión para no decir nada. Está claro, creo que este es un momento para decir, es un momento de decisiones. Yo no tengo cargos, pero no eludo la responsabilidad por la nación, no puedo eludirla, así que voy a morir siendo responsable por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en la humanidad, por lo que pasa en la Tercera Guerra Mundial, por lo que pasa en la Argentina, por lo que le pasa a las clases medias, a los pobres, a los ricos, a todos, así que me pareció que era un momento de hablar porque hay mucha confusión en la sociedad, mucho hartazgo en la sociedad, pero también hay una falta de sensatez y de mesura, ¿no? En todos. Porque cuando los momentos son muy críticos, hay que ser sensatos y mesurados. Porque si no, en una sociedad que está en el límite, la bronca puede proyectarse mal. Esa bronca que hoy se percibe, Lilita, que la lleva a un tono más moderada. No me llevo todo, yo soy una definición, y la definición que tuve fue clarísima, ¿no? No, yo no soy una persona moderada en la palabra, soy moderada en todo caso en la actitud, en la serenidad, porque esto es una cuestión de carácter. Generalmente cuando hay crisis, sobre todo crisis económica, la tenemos aparte del desastre que es la Argentina, aparte del desastre y la decadencia de la Argentina, saquémosla porque la discute todo el mundo. Hoy estamos en Tercera Guerra Mundial híbrida, pongan el nombre que quieran. No es Guerra Fría, es Tercera Guerra Mundial híbrida. Esto significa que van a faltar alimentos en numerosísimos países que importan alimentos. Esto significa suba del petróleo, del gas, por eso tampoco hay gasoil, es decir, una enorme cantidad de problemas que los vamos a tener a lo largo de 10 años, porque las guerras híbridas en general, esto vamos a ver en Europa más fuerte en 5 años más, pero yo creo que esto se lleva puesta a Europa, sinceramente. Hay tecnología nuclear en esta guerra híbrida, hoy hay en el tema de Ucrania, pero mañana puede haberlo en América Latina o pasado en África, porque la guerra híbrida significa que las grandes potencias no se enfrentan directamente, sino que en este caso hay un enfrentamiento que creo que va a terminar con un pacto donde va a ganar Putin, es decir, se va a quedar con la pampa húmeda. Para que la sociedad entienda, la región de Donbass es como si fuera la provincia de Buenos Aires, la segunda pampa húmeda del mundo. Ahí estuvo el Holodomor, la muerte por hambre de más de 7 millones de campesinos que le sacaban todo el dinero. Y se queda ya con Mariópolis, que es el puerto, y le queda solo el otro puerto que es Odessa. Entonces le está sacando alimentos, ellos exportan a 400 millones de dólares. Fíjense la dependencia, la ingenuidad terrible de Europa. Creo que esto lo hace un psicópata. Cómo Merck no se dio cuenta de que estaba frente a un psicópata, cuya realidad paralela es volver al muro de Berlín, y es más, hay un proyecto autoritario en marcha, y a esto no es ajeno sectores de Washington que no son demócratas y de Nueva York por el hipercapitalismo sin democracia. Hablando de eso, Lilita, vamos a ir recorriendo parte del mundo y parte de lo local. Pero no podés desprender lo que pasa en el mundo con lo local. Exacto. Lo que pasa es que en la Argentina tenés el agravante. Fíjate que hay propuestas que dicen vamos al dólar. ¿A qué dólar? Yo discuto una cosa. Algunos dicen el dólar blue no le toca a nadie. Mira, al hombre de la calle le toca el dólar blue. Porque si vos querés ahorrar, tenés que conseguir a 212. Sí, porque no hay dólar legal. ¿Está claro? A mí no me importa el resto, qué sé yo, lo que tiene vos. Yo nunca tuve vos, no tengo nada. Ahora, si yo tengo que conseguir 500 dólares para viajar, lo tengo que comprar a 212. O sea que es mentira que no le toca a nadie. Porque además, si vos vas a comprar un auto, te ponen el precio, por ejemplo, en dólares al dólar oficial,
pero después te marcan un aumento cerca del dólar. ¿Por qué? Porque en realidad el dólar blue está acompañando la inflación, cosa que el dólar oficial no hace. Dentro de esa composición donde tenemos todo tan caro, nosotros tenemos que sí hacer una diferencia. Acá tiene que haber una política más clara y más acordada en frutas y verduras. ¿Por qué? Porque cuando vos ves el crecimiento de la fruta y la verdura te da un 400%. Cuando vos ves el crecimiento del trigo, aún con precio internacional en el alza, te da un 58%. Entonces ahí habría que hacer alguna política de consenso. Es un mercado muy democratizado, pero también muy ligado a transferencias en dólares a otros países. ¿Qué quiero decir? Que los que producen frutas y verduras, parte de su renta la transfieren en dólares a sus familias en sus respectivos países. Entonces ahí hay que darse una política de consenso, porque eso está afectando no solo la alimentación, sino esto. Lo otro es que hay que exportar. Acá más allá, saquemos el tema del déficit fiscal, de la sustitución del Estado. El crecimiento es central. Si nosotros no podemos exportar, vamos a ser una nación inviable. Ahora, para exportar tenés que habilitar de nuevo las sociedades simples y sobre todo lo que se ha dicho en los paneles, si vos no podés importar insumos, como nosotros dependemos de insumos importados en prácticamente 9 de cada 10 industrias. Claro, y además en todos los microemprendimientos, Bien, que también tienen que crecer. Entonces vos tenés que hacer sociedades simples, habilitar la exportación, porque es el dólar que viene de la exportación, no es el impuesto, el que es una torta cada vez más chica, alta impositivamente. Entonces nosotros tenemos que abrir la exportación, aunque sea de pequeños emprendimientos, no importa, pero hay que abrirla para que le vengan dólares a la Argentina, porque si no, no va a haber dólares para la importación de insumos. Estamos encerrados. Por ejemplo, derogaron las sociedades simples para poder exportar, microemprendimientos, pymes, etc. Las bajaron directamente. Por ejemplo, yo hoy en Baililita quisiera exportar, le digo, ¿cómo hago? Que me piden de Uruguay, de Paraguay. Bueno, no sé cómo exportar porque no hay una sociedad simple. Tu marca de ropa, ¿no? Para quien no sabe. Claro, que además está en pérdida, pero está bien, porque nosotros seguimos apostando al trabajo de mucha gente, con la cooperativa La Juanita, etcétera, nos estamos fundiendo, no importa. Pero digo, ¿por qué no nos hacen simple poder vender en Paraguay o poder vender en Uruguay? Te estoy hablando de micro. Ahora, en las medianas esto es más grande, en las grandes es más grande. Yo quiero sacarle de una confusión general que a veces se tienen los economistas que están pendientes de la bolsa. El dólar blue es el dólar de la calle. Y a mí me interesa el 90% de los argentinos, no los que juegan en la bolsa. Hablando de eso. Y ese dólar está siguiendo la falta de dólares para importar, por un lado, y está siguiendo en la inflación. Y va a seguir la inflación. Ahora, guarda con el componente, tenemos que tener una política de 5 a 10 años respecto del trigo, sacar de la cadena alimentaria, acá tienen que jugar las provincias con la disminución, la eliminación de los ingresos brutos, para que podamos mantener precio internacional, por ejemplo, de trigo, pero no aumentar el precio interno. Es decir, en las alimenticias, hoy las alimenticias en la Argentina con trigo tienen un 40% de capacidad ociosa exportable. No. Nosotros tenemos que habilitar ese 40% de capacidad ociosa exportable y tenemos que sacar impuestos de la cadena alimentaria desde ingresos brutos para permitir que la Argentina exporte, pero que además los precios en la Argentina tengan el precio internacional, pero no el 40% más de impuestos locales. Esto es una política de hoy, a mediano y largo plazo, que la tenemos que tomar atento a esta guerra mundial híbrida. Lilita, mira, quiero compartir. Vamos a energía, si querés. Sí, antes de ir a energía, sí. Y esto a ver si te saca o te da energía, que es Alberto Fernández. No. No me lo saque, Alberto Fernández, porque me quita energía y lo estoy sosteniendo. Pero vos sabés que me interesa ese análisis, pero vamos a la frase de Alberto y le preguntamos a Lilita por qué dice ella que lo está sosteniendo. Veámoslo. Y por lo tanto, ustedes, yo
Bueno, en este análisis de idas y vueltas también del presidente y demás, surge un nuevo impuesto. Dice Guzmán, hay que generar un impuesto a la renta inesperada. ¿Cuál es tu posición? Miren, yo estuve estudiando mucho porque primero era el avance, pensé, retenciones encubiertas, porque puede haber retenciones encubiertas a exportadoras, ¿no? De granos o a exportadoras de, por ejemplo, productos alimenticios. Pero la verdad después, yo creo que por hoy va a seguir la ley. Creo que yo estoy armando ya la ley para tener topes a las retenciones, pero topes más bajos a las retenciones, siempre manteniendo una brecha, como yo digo, del 10% entre soja, maíz y trigo, para que el país no vaya a la sojización. Y con un plan claro de terminar con el tema de las retenciones, algo que vengo trabajando desde el 2007, digo, aunque ahora dejar en paz al campo fue mi campaña presidencial del 2007 y bajar retenciones. Ahora, el otro tema, espera que me pierdo porque estoy muy grande, ¿de qué estaba? La renta inesperada. Renta inesperada. La renta inesperada no va a comprender retenciones, sino que supuestamente va a comprender a las 160 empresas que superaron los 1.000 millones de pesos, que no son más de 160, y que hayan tenido mayores ganancias este año. Ahora, puede ser que tengan mayores ganancias este año porque tuvieron pérdidas el año anterior, o pérdidas los 2 años anteriores, porque es una foto, no la película, decís. Claro, no hay una película. En segundo lugar, miren, esto va a parar todo tipo de inversión, porque ya los niveles impositivos son inalcanzables. Porque, por ejemplo, se paga el 35% de ganancias, pero si vos retirás utilidades, pagás un 7 más, con lo cual está en el 42%. Más todos los otros impuestos, nadie va a querer invertir. En vez de querer invertir y de querer exportar, él me está diciendo, ni inviertas ni exportes en un momento en que el mundo necesita energía y que va a haber alimentos, podemos ser una industria alimenticia de exportación, me está diciendo no invierta porque si ganaste agarro. Sí, es parte de ahí, sí. ¿Está claro? Entonces, si ellos necesitan dinero, negocien un bono con esos 160. Algún bono que les permita un retorno, una especie de ahorro obligatorio. Pero no vayan a querer hacer la confrontación ricos-pobres, porque esas mismas empresas además le faltan insumos. Entonces, directamente, nadie va a querer invertir. Estamos en el medio de lo que yo dije, un país inviable. Aprobamos la necesidad de salir del default con el fondo, pero nos queda la deuda interna. Ahora, si la primera política es emitir y que se licúe, porque la deuda del Estado se está licuando de una manera terrible. ¿Qué es licuar la deuda del Estado, para que se entienda? La inflación licúa la deuda del Estado. Es que cada vez hay menos fondos para los jubilados. Es que cada vez los que cobran juicios que tienen con el Estado, los gastos del Estado. Claro, los gastos del Estado, pero también son los activos. ¿Se está claro? Lo que se licúa, por ejemplo, son los activos de los que, por ejemplo, hacen aporte a la jubilación. Bueno, lo que decís es un ajuste que está escondido en el relato de no ajuste. Un brutal ajuste, por eso te dan bonos, total la inflación los licúa y no pagan nada en 6 meses. Pero esto no es salir, la gente lo está viendo. Entonces nosotros tenemos que ir a un esquema de producción. Para eso tenemos que poder dar una clara voluntad de exportar. Si la Argentina no crece, no va a resolver sus problemas estructurales. No es que solo aniquilando el Estado vos vas a tener, si no exportás, es una doble combinación entre reforma fiscal clara, entre congelamiento de las plantas del Estado, entre disminución de ingresos brutos, entre que no te sumen los impuestos a la factura de luz, teléfono, etcétera, que es un tema que hay que hablar. Nosotros estamos terminando ya un proyecto de hoy para los próximos 2 años en materia impositiva, como alternativa, la coalición cívica, los equipos económicos, y tenemos que conducir la nación. Hoy no la conduce Fernández, tampoco la conduce Cristina. ¿Quién la conduce? Nadie. ¿Y por qué? Entonces, como las instituciones deben sostener la democracia hasta el año que viene,
hay que conducir la nación. Entonces yo es una apelación que hago a los liderazgos que son responsables. Yo soy una líder de la nación. Ya no estoy, pero soy líder. En consecuencia, con pocos, con ningún voto, tenemos que conducir la nación. Los sectores empresarios responsables tienen que acompañar y conducir la nación. Los sectores políticos responsables tienen que conducir la nación, sean del peronismo, de Juntos por el Cambio. Esto no significa, ¿qué quiero decir? ¿A dónde tiene que conducirla? Primero a este esquema y en segundo lugar a una elección libre y disputada que elija las próximas autoridades. Me parece que dentro de esto todo el mundo tiene que ser, algo de razón tiene Alberto Fernández cuando dice todos están en el 2023. Todos, oficialismo y oposición. Sí, yo cuando vine y vi con dos programas de televisión te alcanza. Vi uno de Majul y vi otro del psicólogo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo por primera vez ahí lo vi a Milei, pero la vi a Patricia, el otro programa lo vi a otro, y me di cuenta, tenía la sensación de llevar a una Argentina donde la elección eran 2 meses. ¿Y cuál es el riesgo de tener tanto candidato con tanto tiempo para la elección? Lo que tenemos que hacer este año, aparte de estas medidas, porque en el medio de una guerra mundial, entonces yo me niego a que exista una tercera guerra mundial, me niego al rol que va a tener Rusia en América Latina tratando de cooptar las naciones de América Latina para darle una guerra en el patio trasero de Estados Unidos, que es lo que está haciendo ya, pero lo va a hacer más intensamente. Si yo no me doy cuenta que tengo una oportunidad, etcétera. Aparte de eso, hoy es momento de debatir qué es la libertad. Pero Lilita, me interesa ese foco de libertad y también me interesa, ayer Carlos Pañi, aquí en la pantalla de La Nación Más, dijo juega Macri, por ejemplo. Por otro... ¿Tiene que haber alguna duda? A ver. Pero nunca él escribió un libro que se llama Primer Tiempo. O sea, es que él piensa como el fútbol, hay segundo tiempo, él espera el reconocimiento y yo creo que tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora, no sé dónde va a estar. ¿Por qué? Porque, miren, por ejemplo, él tiene muchas coincidencias con Milei y yo no sé a dónde llegan las encuestas. Sinceramente, a ver, lo que pasa es que la pelea de fondo en el mundo... Milei es un emergente del cansancio y de la bronca y sobre todo de la ausencia de conocimiento y de formación y de educación de las generaciones jóvenes. Es el mayor fracaso de la educación kirchnerista ideologizada. ¿Milei? Claro, porque si vos tenés una escuela y una educación, ahora sacaron hasta los griegos, me parece un horror, pero ya lo venían diciendo en España, esto pasa en el mundo también. Si vos tenés una escuela donde no enseñás la historia de la humanidad, con los horrores que significaron las dictaduras, los mesianismos, la Shoah, el Holodomor, que es la muerte de los ucranianos en el hambre, de los 45 millones de personas de las cuales 20 eran de Rusia en la Segunda Guerra. Es decir, si los abuelos no transmiten lo que fue el hambre, miren, había una abuela mía que todavía hablaba del hambre, que no había que tirar la comida por el hambre. Entonces, esos chicos fueron criados en una especie de hiperconsumismo y en una idea de libertad posmoderna, hipercapitalista, en todos los países del mundo, que es, primero te vacío, después te pongo redes con distintos temas, pero después lo que te pongo es cómo se vende ahora, cómo se construyó el mercado adolescente, con una idea del goce permanente. O sea, el marketing de Milei, el relato de Milei... No estoy hablando de Milei, estoy hablando de las ideas. Entonces, ¿cómo es el goce permanente? Tenemos que ir al boliche, esto se vincula con Morón. Yo tengo que tener goce. El problema del deseo y el goce permanente lo tenemos por experiencia los más grandes, porque no es que alguno tuviera una vida pacata, es decir, también nos gustó el goce. Venimos del hipismo, después de los 70, ¿está claro? Lo que hay que transmitir es que después del goce viene el vacío. Después del vacío viene el deseo de llenar el vacío. Y después viene el goce. Y después viene la caída por depresión y de nuevo el deseo y el goce. Esa es la adicción.
La adicción puede ser a las drogas, lo de Morón, miren, regule su goce. Consuma menos, consuma menos, pero no le dice, miren, la idea de libertad, que tampoco es decirle prohibirle, pero decirle, miren, si usted consume marihuana, se le va a suspender la sinapsis, la asociación de ideas, por 5 días, demostrado por la neurociencia. Ahora, usted va a ser un tonto. ¿Está claro? Usted no va a poder asociar ideas, no va a poder pensar el mundo, lo va a pensar fragmentado. Yo creo que tiene que haber mucha información. Por ejemplo, hoy en los boliches, en el conurbano bonaerense, está la droga sintética además, ¿no? Entonces esta se disuelve, una pastilla que se disuelve. Hay chicas jóvenes que de repente tienen 40 minutos como una especie de amnesia. ¿Está claro? Es alcohol más la pastilla, más efectivamente. Después hay otra práctica, que si alguien invita a alguien que no conoce, ya es para tener sexo. Con lo cual después de ese sexo y no se ven, es el vacío. ¿Se dan cuenta de lo que genera nueva ansiedad? Entonces tenemos que dar un debate, porque el proyecto individual no puede ser el vacío. El proyecto individual debe ser la felicidad, y para eso uno tiene que poder llegar a un deseo con límites. Esa es la figura del padre. La figura del padre en Lacan es la que, por un lado, satisface el deseo del hijo, pero le pone el límite y rompe la simbiosis con la madre. Entonces, acá, en grandes contextos, ha desaparecido la figura simbólica del padre. ¿Qué quiere decir? Que hemos educado a nuestros hijos, no todos, pero sí. Uno tiene que poder que el otro sea otro y que tenga deseo, pero que tenga límite. Porque el problema de la falta de límite, ese proyecto individual anárquico, es una falacia. ¿Por qué? Primero, porque te lleva al exceso. Si el proyecto es ilimitado, podés ser narcotraficante, podés ser ladrón, podés ser empresario, lo que a vos te guste, lo que sea tu proyecto individual, no hay reglas. Para la mayoría, para el 90%, un proyecto de goce sin límite puede llevar, en casos de adicción a las drogas, a suicidios entre los 30 y los 35 años, que se ve todos los días, que es algo que no se está registrando. Y fíjate que la juventud en algo está consciente de no me puedo hacer responsable del futuro, que es cuando deciden no tener hijos, sino perros. Bienvenidos los perros, yo tengo como 4 nietos, ¿está claro? Pero digo, acá hay un miedo a enfrentar el futuro y a no tener hijos porque no se sabe lo que va a pasar. ¿Y por qué los chicos, sobre todo los más grandes, los que terminaron el colegio, sobre todo un segmento socioeconómico, deciden irse del país? Porque acá no hay posibilidad de exportar, porque no hay posibilidad de ser cosmopolita, porque no hay posibilidad de ser ciudadano del mundo. La nueva educación en la Argentina nos tiene que ayudar a... Yo estoy trabajando solo en el proyecto educativo, por eso estoy con Lacan, estoy con una prima mía que es una capa, formación de formadores, pero yo estoy viendo el tema de la incidencia de la música, la alfabetización en esto, entre los 3 y 5 años. Estoy cambiando la currícula para ver cómo yo puedo tener otra cabeza, porque como pienso soy, como me pienso soy. Lo que estoy viendo en la Argentina es que el grado de exasperación y de desencanto, que es legítimo, si se transforma solo en bronca, aniquila todo y hace más violento y más terrible el proceso. ¿Por qué? Porque, mira, estuve leyendo el audiotexto del Bhagavad Gita. Sabés que yo di el curso ahora también sobre el hipercapitalismo y la desaparición de la figura del padre, y que tuvo mucha concurrencia y que nos interpela a todos, ¿no? El padre puede ser la madre o alguien externo, pero vos tenés que tener una figura de padre que a su vez que te permita el deseo te dé límites. Esa figura no es Milei por su estabilidad, él no te puede dar protección. Él está tan indefenso como vos. Lo definiste como el sapito glo-glo. No, lo que digo es, se nota que es un joven, no tan joven, pero tiene 50 años, que en su carácter es tan inestable como es inestable los que lo siguen. Entonces,
¿Por qué es importante la figura del padre simbólico en las sociedades? Porque garantiza la libertad, garantiza el deseo, pero pone el límite. ¿Cómo es la figura simbólica del padre que ya puedo ser encarnada por una mujer? Es la figura que te permite proyectarte, pero que te dice hay límites. ¿Y cuáles son esos límites? La ley. ¿Cuál ley? ¿La ley injusta? No, la ley estructural. No robes, no mates, no uses a los pobres, no mientas. ¿Está claro? Sin esa ley estructural, lo que viene es el darwinismo social, es la ley del más fuerte y del más violento. Cuando ves la sociedad mexicana, vas a ver, por ejemplo, que los jóvenes, en este vacío, lo que quieren ser como forma de felicidad es el capo narco. Porque les da acceso a las mejores remeras, a los autos más caros, a ese machismo exacerbado, y entonces la única forma de ascenso social que ven es esa o la política ligada al narcotráfico. Y en la Argentina, con la renta inesperada, yo estuve recorriendo, estuve en Virasoro, estuve en toda la zona después de los incendios, porque también hay que acompañar a los que sufren después que sufrieron, no se trata solo de ir al velorio, ¿está claro? Hay que acompañar la salida. Y me decían, es un sufrimiento trabajar. Empresas modelos, pero vos no sabés lo encanecido y lo grande que vi a chicos que yo formé con 20 años o 30 años encima, porque trabajar y producir es un sufrimiento en la Argentina. Ahora, ¿cuál es la única renta inesperada en esta nación? ¿Cuál es? La de los sindicalistas corruptos que tienen millones y nadie puede explicar y nadie toca. Una renta inesperada es la de Hugo Moyano. Porque vos no podés pasar de ser trabajador a ser uno de los grandes empresarios de la Argentina. La renta inesperada es la de Cristina. Vos no podés ser diputada, senadora, bueno, en ese caso fue presidenta, entonces cobra 2,5 millones contra 160.000, que labure 10 veces más que ella, digo. Pero y con más formación. Pero lo que digo es, la renta inesperada es esa. La renta inesperada es Báez. La renta inesperada es todos los que no están presos hoy. La renta inesperada es Bebido. Eran tipos de cuarta que vivían en Santa Cruz y hoy viven. Entonces, que paguen, ya que no los van a poner presos y por eso está deslegitimada la justicia, que paguen todos los corruptos la renta inesperada. ¿Crees que ese es el proyecto del kirchnerismo hoy? No, pero es un buen proyecto. Y yo incluyo a todos los partidos, Yo estoy muy de acuerdo en que Figueroa vaya a indagatoria. Yo se lo dije a él en la cara cuando terminamos la derrota. Le dije, yo no fui la de esta denuncia, en realidad voy a ser de otra, pero bueno, los que robaron el gobierno de Cambiemos tampoco, menos perdón tienen. Lilita, voy a sumar a la mesa con preguntas a mis colegas. Paz Rodríguez Niel, sumate con una pregunta, por favor, para Lilita Carrió. Quiero volver a lo que estaban hablando sobre la posible candidatura de Mauricio Macri. ¿Cree usted, Lilita, que sería bueno para la Argentina una nueva presidencia de Mauricio Macri? Va a haber tantos cambios radicales en el mundo este año y van a estar tan perdidos y atontados muchos políticos que finalmente hoy hay que dar los grandes debates, construir un centro republicano, valiente, democrático por los derechos humanos, es decir, vos entre la dictadura y la democracia, ¿qué elegís? Y demostrar que la democracia, aún con todos sus vicios, pero que tiene que transparentarse, tiene que tener boleta única, es la única que te asegura libertad. Hay que recorrer la historia del mundo. Vos sabés que hoy Santiago D'Apello escribía... Entonces, después que se ubique, yo creo que él, además, tiene derecho a hablar con Milei, pero por supuesto ya tuvieron 3 Zoom, el otro día se acercó. Milei, yo sé que muchos libertarios, yo creo que hay que dar el debate entre los jóvenes libertarios. Nosotros tenemos jóvenes libertarios en la coalición. ¿Cuál es el debate? ¿Qué es la libertad? Hablando de eso... Es esencial. Por eso el Bhagavad Gita lo tienen que leer los jóvenes libertarios. Los jóvenes libertarios tienen que salir correctamente con la interpretación de la salida de Egipto. Por eso yo dije humanismo y libertad. Es decir, hay que ver la historia de la libertad, porque no vaya a ser... Mira, el sistema democrático tiene una ventaja, que nos asegura que todos participemos.
Y si elegimos mal a nuestros representantes, también nosotros somos mediocres. No es que la sociedad es irresponsable. Si no votás los más capaces, después corobate. Si a vos te ponen a una persona que le pagan 2 millones de pesos porque es artista para estar en una lista y renuncia al otro día y vos no entendés que te defraudaron, es tu problema. Pero, mira, hablando de Pero eso... lo que te quiero decir en esto es que ahí que el debate qué es la libertad. Porque está siendo manipulada la idea de libertad. No hay libertad sin ley, porque sin ley la libertad es la ley del más fuerte. En la Argentina, una Argentina donde desaparece el peso, muy bien. ¿Quién va a tener acceso a los dólares? ¿Los jubilados? No, porque van a estar en el peso. ¿Quién va a acceder al oro? A mí me queda un anillo herencia a una tía. A ver, díganme, ¿quién va a acceder al Bitcoin? A ver, el mundo va a acceder, no los argentinos. Cada vez estamos más lejos. Y vamos charlando. Ustedes saben que a mí particularmente me interesa mucho charlar con Lilita. Voy a sumar a Pablo Fernández Blanco con una pregunta para vos. Pablo, por favor. Tengo dos, en realidad me voy a tomar... Me das una y te tomas dos, ¿viste? Así es, Pablo. Pero van a ser de respuesta breve. Primero quiero preguntarle a Elisa Carrió, ¿qué es lo que más la irritó en el último tiempo de Juntos por el Cambio? ¿Cuál fue el hecho que más le molestó de todo lo que vio? Esa es una. Y la segunda, si cree que Gerardo Morales tuvo algún tipo de acuerdo con Sergio Massa por tema Consejo de la Magistratura. Lo primero que quiero decir es que sí. Yo no me molesté, porque la verdad es que uno controla ya su mente. Yo estoy más allá de toda pasión. Digo, yo controlé mi mente, yo no tengo deseo de nada, tampoco me enojo por nada, pero soy responsable y juego por la humanidad, porque esta es la lucha, el que da sentido a mi vida, punto. Y voy a morir así. Lo segundo que quiero decir que sí, me causó una gran decepción sectores de líderes de Juntos por el Cambio que preferían votar en contra. Fue el caso de López Murphy, fue el caso de Milei, que dice que hay que honrar las deudas pero votan en contra. Entonces yo diseñé, y fue el caso de muchísimos dirigentes que hasta una semana antes, miren que yo estaba afuera, Hablas del tema del Fondo Monetario. Claro, y es mentira que Massa tuvo algo que ver. Yo a principios de febrero, cuando recogí todo, es conveniente votar en contra. ¿Qué era eso? $1 a 400 hoy. Era adelantar un desastre, sobre todo que ya no es bonos, ni siquiera default de bonos, que está en la historia que yo no me levanté cuando Rodríguez Con el aplauso aquel. Sí, yo estaba sentada, porque yo me di cuenta que era locura. Hoy estaríamos en el peor de los mundos. Entonces, cuando una dirigencia política no quiere pagar costos, cuando no toma decisiones, cuando hace 6 meses que se podría acordar con el fondo, y menos mal que se acordó porque empiezan, como dicen los chicos, los analistas, a subir las tasas de interés. Yo qué hice, obviamente con la coalición sigue. Maxi, ¿te animás a sacar este proyecto que en realidad era una idea? Maxi Ferraro. Claro, que fue finalmente el artículo que salió con números. Digo, lo que corresponde constitucionalmente es que el Congreso autorice el financiamiento, pero no el programa. Muy bien, cristalizamos la idea. Y finalmente, y hablé con los que tuve que hablar, porque también no nos iban a aprobar. Había 5 países que no estaban dispuestos. Yo sé que es un remedio de corto plazo si no toman medidas, porque está la bomba de la deuda interna, el problema del dólar. Pero lo que no podemos, tenemos que ir aún en esta situación. ¿Qué pasa? ¿Qué presidente tenemos? El que tenemos, no hay más. ¿Y qué vicepresidenta tenemos? Golpista. ¿Crees en la teoría más golpista? Digo, dentro de... Sí. Dentro ¿Cómo fue golpista respecto de Cristina? Y yo te diría más, Chacho fue golpista respecto de la Rúa. Yo lo viví a los 3. ¿Y Cristina, por qué decís que es golpista respecto de Alberto? Pero obviamente, porque en un sistema presidencial el vicepresidente o acompaña o se calla y preside el Senado. Lo que no puede es impugnar permanentemente la institución presidencial. En consecuencia, nosotros tenemos un pésimo presidente, pero la República exige que sostengamos la autoridad presidencial. Alfredo Sainz, lo voy a sumar, Lilita, con una pregunta para vos. Alfredo, sumate a esta charla con Lilita. No contesté la pregunta, ese es el problema. ¿Contestó o no? Creo que no. Sí, lo de Morales quedó pendiente, pero... Lo de Morales. Miren, yo creo que no. Yo creo que no. Ahí está. Yo creo que lo que se dio cuenta Massa, y yo hablé con Morales y me juró que no va a estar con Massa, pero también
guarda muchachos, a Massa le tengo que pedir juramento a todos que no van a estar con Massa. Porque ¿Por qué? la única que no es amiga de Massa soy yo. Lo decís por la reta, que la le foto digo de que sus conciencia. amigos son jefes de asociación ilícita de narcotráfico, como Escapolani, que todavía están en el cargo por protección de Massa. Entonces no jorobemos con Morales, porque acá son todos íntimos amigos de Massa. ¿Lo decís por la El foto de la único reta? que le dice a Massa, vos sos un delincuente vinculado al lavado de dinero en narcotráfico en Nordelta desde hace 10 años, soy yo. Como yo no tengo problema. Además, Massa no tiene otra salida, porque Massa no es en el Congreso. ¿Qué podía hacer? Lo de Cristina, un fraude menor lo de Cristina, pero ya es una división. Cristina va a jugar con la izquierda, va a tener que ser más troquista que los troquistas. Ahí va a jugar. Lilita, muchos títulos, ¿eh? Breve corte, quédense porque tenemos más Lilita Carrió aquí en Mesa Chica. Honró su palabra, aquí la tenemos y le preguntamos absolutamente de todo. Breve corte, quédate que escuchen el ofelón, seguimos charlando con Lilita. La última pregunta es de Alfredo Sáenz. Alfredo. Sí, no, la pregunta era la de Pazzi, que quedó pendiente. Si cree que es bueno o malo para el país una nueva presidencia de Macri. Lo único que yo digo es que no se trata de personas. A mí, la verdad es que las personas somos irrelevantes. Lo que es relevante son las ideas y el proyecto. En consecuencia, yo soy irrelevante, Macri irrelevante, todos los múltiples candidatos son irrelevantes. Lo importante es que este país salga y que tenga ideas. Yo no lo votaría, pero bueno, está en su derecho de presentar. ¿No votarías por Macri? No sé por quién voy a votar y no sé lo que va a pasar el año que viene. En eso coincidís con Alberto. Hoy Santiago de Apelo decía que en el gobierno celebraban que Pero Macri no fuera porque fui la única que lo apoyé. Construí Juntos por el Cambio. Lo acompañé durante todo el gobierno. Lo acompañé con lo del mismo PRO, los volteaban a los ministros. El día que se querían llevar a Marcos Peña por todo el lío de los laboratorios, se lo querían llevar a Lopetegui, finalmente se lo llevaron, fui la única. Y lo acompañé en el búnker cuando todos le hicieron hacer un discurso que al otro día se caía el gobierno. Y yo salí sola peleándome con todos los del PRO para decir todavía tenemos más porque Frigerio nos está entregando. Así que, y estuve hasta el último día de la derrota, me saqué una foto, bajé de esa casa rosada, que es una cosa terrible, porque uno se aburre en las reuniones políticas, y entonces tomé, les voy a contar esto por favor un poquitito más, vinieron los periodistas y dije, renuncio a mi banca de diputada nacional. ¿Qué quiere decir? Lo que Mauricio jamás puede decir es que yo fui la persona que más lo acompañó. No en los buenos momentos, porque al éxito hay muchos, en los peores momentos. Y que si fue Marcelo Tealviar y terminó su mandato, acá está hay una señora que lo acompañó y que se va a pelear con él como se pelea siempre a los gritos y va a entender. Porque los ingenieros son cerrados, pero finalmente de lógica entienden. Lilita, llegó la medianoche, mil gracias por haber Un beso venido. a todos. Ha dejado títulos, gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el domingo aquí por la pantalla de La Nación Más.